Ustedes se imaginan un instante que en nuestras clases de diseño de moda, tengamos una compañera de clase que tenga tan solo 12 años y que esa niña ya sepa cortar, sepa coser y sepa imaginar diseños de costura. Bueno, esa niña existió y esa niña fue Madeleine Jonet y fue tan famosa mundialmente que fue reconocida como la arquitecta de la moda a través de una revolución textil que ella nos dejó. A través de esta investigación vamos a ver qué fue lo que ella hizo, cuál fue su legado y cuál fue la innovación. Vamos a ver también cómo ella revolucionó con su corte al bies y cómo su trabajo fue profundamente influenciado por las esculturas griegas que reflejaban esos drapeados y esas formas geométricas que ella utilizó en sus diseños y también cómo bailarinas de la época influenciaron en sus diseños. Madeleine Vionnet fue una niña de 12 años que nació en un pequeño pueblo de Francia en 1876 de padres humildes. Su padre era cobrador de peajes y obviamente ella, huyendo de esa infancia desfavorecida, tuvo que abandonar la escuela a los 12 años para comenzar a trabajar justamente en talleres de costura. Allí, ella, a través de la observación, la práctica y el perfeccionamiento de cada puntada, se fue formando como modista profesional. ¿Okay? Durante su juventud, ella siguió creciendo con esta destreza y con estas habilidades y tuvo la oportunidad de viajar a Londres. En Londres, ella trabajó en talleres donde hacían producción por más. Allí ella adquirió más precisión, más decisión y entendió la importancia de dar unos buenos acabados y unas buenas terminaciones en las prendas. De allí nace lo que sería la base de toda su carrera. Ella creía firmemente que nosotras las mujeres debíamos ser libres en todos los sentidos. En cuanto a la vestimenta, recordemos que ellas venían de una época donde estaba todavía el corset y las vestimentas de varias capas. Ella creía que más bien las prendas debían adaptarse a nosotras y no nosotras a las prendas. Entonces esa fue la idea fundamental y la base de todas sus creaciones. Posteriormente, ella regresa a Francia, donde tuvo la oportunidad de trabajar en dos casas de alta costura bastante famosas y bastante prestigiosas para ese entonces, que fue el caso de Cayot y de Jacques. Aquí donde nace su más famosa revolución, el famoso corte al bies. Ese fue su sello más reconocido. Como todos sabemos, el corte al bies es una técnica que nos permite cortar diagonalmente la tela en relación a los orillos o a los hilos de la tela. Eso le permitía a Vionnet que estas telas que ella usaba, que además eran de seda y en su mayoría eran telas importadas, le permitían que estos diseños de ella tuvieran una caída fluida y excepcional y se adaptaba a los movimientos del cuerpo. Entonces vemos cómo ella desarrolló una nueva moda, una revolución y cambió la perspectiva de lo que hasta ese entonces era la moda. También podemos observar que ella era una persona bastante adelantada para su época. Su mayor inspiración fue la escultura griega, ¿ok? Los drapeados y las formas geométricas. También vimos que las bailarinas como Isadora Duncan inspiró mucho lo que fue su trayectoria como diseñadora de moda. Ella decía que estas telas tenían que adaptarse al cuerpo y ellas tenían que caminar por nosotros, esas telas tenían que caminar por nosotros. Ella fue una mujer muy valiente, como ya les dije, ella fue una mujer muy adelantada para su época. Ella
no solamente fue diseñadora o modista, ella fue emprendedora, empresaria, defensora de los derechos de sus trabajadoras. Yo puedo suponer que ella defendió mucho los derechos de su modista porque ella venía de allí, ella venía de abajo, ella fue modista mucho tiempo y tal vez podría ser que el trato que le dieron a ella como trabajadora o como empleada no fue muy grave. Entonces, ella defendió mucho los derechos laborales de sus modistas y se preocupó mucho por el bienestar que ellas tuvieran en su trabajo. O sea, les daba un ambiente de trabajo digno, justo y que combinaba el arte, la innovación y la responsabilidad social. O sea, Madeleine también comprendía perfectamente que el éxito de su marca dependía de su grupo de trabajadoras, de cómo ellas, el trato que tenía con ellas, ¿ok? Además, ella fue pionera en la protección de sus diseños, pero más adelante vamos a hablar un poco de eso. Su punto más famoso, ella en 1912, ella fundó su casa Bionet en 1912. Pero su punto de auge de fama mundial la alcanzó entre los años 1920 y exactamente hasta el año 1939. Sus clientas eran extranjeras, eran actrices y ellas modelaban los diseños de Vionet, convirtiendo la moda en arte y libertad. Ella creía firmemente que las mujeres podíamos ser libres sin descuidar la estética. Entonces ella tuvo clientas famosas como Greta Garbo, Catherine y Marlene. Lamentablemente, como a todos nos pasa, suceden cosas, pasan cosas y ella tuvo dos grandes frenos. El primero fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en 1912 apenas ella estaba abriendo su casa Biome, su primera casa de costura, y además era la primera mujer que tenía ese taller. Y eso era algo impensable para su época. Entonces, a pesar de que directamente Francia no la ocupó la guerra, ella tuvo un crecimiento muy lento, porque sus clientas mayormente eran extranjeras y las prendas que ella utilizaba, los materiales, eran importados. Entonces, se vio afectada con esto de la guerra. ¿Okay? Y, sin embargo, en 1923, ella tuvo la oportunidad de trasladar su casa Biomet o su palacio Bionet a una zona más céntrica en la avenida Montagne, en Francia, donde contaba con varios pisos, la casa. O sea, creció tanto en esas temporadas de auge hasta que lamentablemente decidió cerrar su casa en 1939 por la guerra. Ella, ahí sí Francia fue ocupada por la Segunda Guerra Mundial y ella prefirió retirarse en silencio antes de ver todo lo que ella había construido en ruinas. Entonces vemos cómo ella nos dejó un legado, una ética profesional y cómo fue defensora del original. Ella fue pionera en patentar sus diseños y bueno, ella fue defensora de los derechos laborales. Obviamente ella sabía que este compromiso iba a hacer que su marca tuviera éxito. De hecho, ella tenía una rival que era Coco Chanel en ese tiempo, aunque no era la misma prenda, porque ella se enfocaba más en la vestimenta de drapeado y Chanel era más con lo del sastre, con la sastrería. Sin embargo, ellas fueron eternas rivales. En 1936 hubo un paro de trabajadores donde estaban denunciando a varios empleadores, como a Coco Chanel, y las de Biomet no participaron en este paro. Ellas demostrando lealtad y demostrando valor por lo que habían hecho Biomet. Biomet, en su edificio que puso en Montagne, tenía varios pisos dedicados a diversas cosas. En un piso era su taller de costura, en otro piso era su salón de prueba, en otro piso
había comedores. Ella enseñó a sus alumnas, que algunas eran no tan alfabetizadas, ella las enseñó y les transfirió sus técnicas. Incluso tenía hasta una clínica dentro de su atelier, dentro de su edificio, en su empresa. Eso era algo impensable para la época. Imagínate, seguro social, maternidad. O sea, vemos como ella siempre fue adelantada para la temporada que ella vivía. ¿Ok? Ella fue pionera en documentar sus diseños, patentó su diseño. Ella le tomaba fotos a su diseño desde diferentes ángulos. De esta manera se evitaba lo que era el plagio. Finalmente, después de su muerte, ella muere en 1975 en Francia a sus 98 años, pero antes ella dejó su legado a la Unión Francesa de Artes de la Costura en 1952. Ella donó todos sus archivos, los patrones, los bocetos, las imágenes, sus diseños, todo se lo donó. Y actualmente eso reposa en el Museo de Moda de París. Entonces vemos cómo su legado de innovación y sus técnicas siguen influyendo hasta la actualidad en la moda moderna y en la moda contemporánea. Tenemos muchos diseñadores que siguen influenciados, que se inspiran en ella para hacer sus diseños. Aquí tenemos algunos ejemplos de su obra. En el primero tenemos un vestido de seda fluido con un drapeado elegante. En el segundo tenemos el icónico de Biomet. Y en el tercero tenemos un estilo contemporáneo también a través de la influencia de los drapeados de Biomet. Algunos diseñadores todavía siguen reinterpretando los diseños de ella. Aquí en la primera imagen, el diseño clásico de Biomet. En la segunda imagen tenemos una reinterpretación de Galliano y otro con la influencia de McQueen. Así podemos ver, palpar fácilmente que Biomet fue más que una modista, más que una diseñadora. Ella creaba, inspiraba, fue una empresaria valiente, tenía ética laboral, tenía un carácter social, estaba comprometida con su equipo de trabajo y fue una maestra con propósito. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Podemos aprender muchas cosas, pero yo resalté 3 puntos bastante importantes. Primero, que la técnica nos da libertad. Cuando nosotros sabemos cortar, coser y construir prendas, nosotros podemos crear lo que nosotros imaginemos, sin perder de vista la ergonomía y la libertad. O sea, de nada nos sirve crear una prenda y que nuestro cliente no se sienta tranquilo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. También pude aprender que los valores se reflejan en todos los aspectos de nuestra vida, en la costura. Tratar bien a las personas que trabajan con nosotros es parte de hacer las cosas con amor y bien, es darle un valor añadido a todo lo que hacemos. Y el último punto, bastante importante, es la originalidad. Nosotros debemos ser originales y respetar las ideas de cada quien. Eso es una forma de respeto. O sea, cuidar nuestras ideas y reconocer el trabajo de los demás da un valor a lo que hacemos. Finalmente, le quiero dejar una frase característica de Biomet. Cuando una mujer sonríe, el vestido debe sonreír con ella. Gracias.